Hola, mi nombre es Margarita Jacqueline Taul Román, soy de la carrera Médico Cirujano y Partero de la Universidad de Guadalajara, Campus Cutonalá. El día de hoy presentaré la enfermedad priónica más común, la enfermedad de Kruszev-Jacob, para la materia de bioquímica médica. Antes de abordar la enfermedad de Kruszev-Jacob, hablaremos de lo que son las enfermedades por priones. Estos son trastornos neurodegenerativos que son rápidos e invariablemente terminarán en la fatalidad. Afecta tanto a los seres humanos como a los animales y tiene forma de presentación esporádica, genética e infecciosa. Esta se va a producir principalmente por el plegamiento incorrecto de una proteína priónica codificada por el huésped PRP. Pero, ¿qué es un mal plegamiento? Para explicar un mal plegamiento, empezaremos hablando acerca de las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que están formadas por aminoácidos que están unidos entre sí. Estos aminoácidos están unidos por un tipo de enlace que se llama enlace peptídico. Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento del organismo. Esto es porque realizan diversas funciones que se consideran críticas para el funcionamiento de la célula. Si lo viéramos como una analogía, imaginaríamos que la célula es una fábrica y las proteínas son todos los trabajadores que hacen que funcione la fábrica. Sin las proteínas, la fábrica no funcionaría. Pero para que la proteína funcione adecuadamente, esta tiene que sufrir un plegamiento. Esto le va a dar una estructura tridimensional a la proteína y va a permitir que realice la función a la cual está destinada. La proteína priónica es una proteína que va a estar formada por 253 aminoácidos. Puede existir en dos maneras. La proteína priónica normal celular que encontramos en nuestro cuerpo, que es la PRPC, y una que es un confómero patógeno, el cual es un mal plegamiento y se designa como PRPSC. El prión, al ser una proteína mal plegada, no solamente no va a generar la función a la que está especializada, sino que esta también tiene una capacidad de ser extremadamente contagiosa, porque al entrar en contacto con otra proteína, cambia la conformación de esta proteína generando que esté mal plegada. Si lo vemos como analogía, imaginaríamos que son como zombies. De repente los zombies van a entrar en contacto con un ser humano y lo van a contagiar. Y esto seguiría en un ciclo y en un ciclo hasta que todos generen contagiados y que no haya seres humanos sanos. Así es como trabajan los priones. El prión mal plegado, esta proteína mal plegada, va a entrar en contacto con otras proteínas generando cambios en su composición. Por eso es la rápida progresión de la patología. La proteína PRPC, que va a ser la proteína priónica celular normal, va a ser un componente que vamos a encontrar en el sistema nervioso central. La acumulación de la proteína mal plegada, ya denominada como PRPSC, va a producir una afectación en la sustancia gris, así como una muerte neuronal, gliosis y cambios espongiformes. Esto se va a deber a que el denominado amiloide priónico se va a depositar en forma de placas en el encéfalo y como consecuencia de que estas placas son demasiado resistentes y son muy estables, el organismo no puede degradarlas, generando así el efecto en el encéfalo como pequeños hoyos, generando esta apariencia de esponja. Dentro de los síntomas que podemos encontrar en los pacientes afectados, podemos encontrar alteraciones del sueño, cambios en la personalidad, ataxia, afasia, pérdida de la visión, debilidad, atrofia muscular, miclonías y una demencia progresiva hasta la muerte. El diagnóstico de la enfermedad más común priónica es difícil de realizar. Una edad media de aparición o una forma clásica es entre los 57 y los 62 años. El diagnóstico de presunción se fundamenta principalmente en la clínica y las pruebas de laboratorio, pero para un diagnóstico definitivo es necesario realizar una biopsia post-mortem del paciente.
Este cuadro, realizado por la OMS en 2003, nos va a ilustrar acerca de cómo podríamos hacer un diagnóstico más certero, analizando entre una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob definitiva, probable y posible. En la definitiva vamos a tener tres características muy importantes, que va a ser una neuropatología característica, la resistencia a las proteasas de PRP por el Western blot y las fibrillas asociadas a Sharpie en el análisis patológico. Lamentablemente, no existe ningún tratamiento eficaz en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o alguna de sus variantes. Se han comprobado en diversos estudios muchos medicamentos, pero ninguno ha demostrado un beneficio más allá del sintomatológico. Dentro del pronóstico, tenemos que diversas investigaciones realizadas indican que el tiempo de incubación de los priones en el organismo puede ser prolongado. Se estima que hasta de 20 años. Pero una vez que la enfermedad aparece en los primeros síntomas, la aparición genera una rápida progresión hasta la defunción en aproximadamente un periodo de un año. Hay diversos estudios que inclusive afirman que en un periodo de 5 meses llega a haber la defunción. En cuanto a las incidencias, vamos a tener que la mayor o el predominio de las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob es la esporádica o clásica con un 85 a 90% y la incidencia mundial es de 1 sobre 1.000.000. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar va a entrar dentro de un 10 a un 15%. Y la enfermedad de transmitida, que es la menos común, va a entrar en un porcentaje de 1%. Existiendo una incidencia mayor en hombres que en mujeres. En el caso clínico que vamos a abordar en estos momentos es una paciente de Ecuador, la cual es una paciente femenina de 64 años que se dedicaba al comercio. Hace 7 meses empezó a padecer abulimia, adinamia, insomnio, sentimientos de discapacidad. Posteriormente empezó a presentar amnesia retrógrada de corto plazo con temblor distal bilateral en ambas manos, lo que no cedía en el reposo. Además, empezó a aparecer un trastorno en la marcha e inestabilidad postural. Finalmente, los familiares notaron unas alteraciones en el lenguaje. No se presentó alteración en el examen de nervios craneales ni en el sensitivo. Tampoco existieron signos de meningismo ni liberación frontal y una disfunción autonómica. En la resonancia magnética nuclear de cráneo se vio una hiperintensividad heterogénea simétrica del ribete cortical, del núcleo caudado, en el putáneo y en el tálamo en la secuencia de T2 y en la de difusión de hiperintensividad a nivel del lóbulo derecho en cerebelo. En el estudio realizado en el líquido cefalorraquídeo se encontró el valor de la proteína tau por encima del corte. En los siguientes 2 meses, el deterioro cognitivo fue progresivamente rápido. Llegando al estudio, contrajo una neumonía y esto debilitó más la condición, así solamente mostrando respuesta a los estímulos dolorosos. Después de 5 días con antibióticos, la paciente falleció. En el estudio post-mortem de tejido cerebral se observó una amplia atrofia cortical y subcortical. Desde el inicio de los síntomas hasta el fallecimiento fue 1 año con 2 meses y con una demencia de 4 meses desde su inicio hasta producir postración. La enfermedad que se documenta en este artículo pertenece a una forma clásica de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, con predominio del síndrome cerebral hemisférico y extrapiramidal, y de una característica alteración en el electrocefalograma. Además, están presentes la afectación sensorial y motora del lenguaje. En un inicio no se presentó demencia, ya que fue posterior a la inestabilidad postural. Los cambios conductuales iniciales fueron mal interpretados con trastornos depresivos. Como se ha mencionado en las diapositivas previas, dentro del origen bioquímico o el origen patológico o fisiopatológica que tenemos en la enfermedad, esto es porque las proteínas que son de vital importancia para la célula y que son las que realizan básicamente todas las funciones vitales, se van a ver comprometidas cuando ésta tengan un mal plegamiento. Al momento de haber un mal plegamiento, la proteína no va a funcionar y no se va a desencadenar la función que necesita la célula. Esa es una parte.
Por otra parte, tenemos que los priones van a ser proteínas mal plegadas que pueden desencadenar que otras proteínas no se plieguen correctamente y esto genera un efecto en todas las proteínas que van a estar en el sistema nervioso central. Estas proteínas ahora mal plegadas, que vamos a hacer, se va a llamar proteínas PRSC, van a producir una afectación en la sustancia gris y una muerte neuronal porque van a empezar a generar placas. Estas placas van a ser de difícil degradación para el cuerpo y el organismo porque tienen una estructura muy sólida y muy estable entre sí. Estas placas van a empezar a generarse y empezar a agruparse los priones mal pegados, generando que el cerebro tenga un aspecto esponjiforme. Las neuronas no se dividen, no cumplen esta fase celular de mitosis que va a generar nuevas neuronas. Esto es de suma importancia porque las neuronas generan estas ramificaciones y estas conexiones a diferentes partes para generar diferentes funciones. Al momento de que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ataca, estas conexiones se van a ir viendo afectadas, perdiendo así diferentes funciones y generando la demencia progresiva. Esto es también porque una memoria estable y una mente estable se da gracias a que no generen estas conexiones, porque estas conexiones me van a permitir almacenar información importante. Y al momento de que se generan estas placas, que se generan este aspecto esponjiforme en el encéfalo, se van a perder tanto funciones como recuerdos, como diversas acciones que se puede realizar en el sistema nervioso. Ya que no se ha encontrado una cura para detener el mal plegamiento de la proteína priónica, una vez que inician los síntomas, la progresión es rápida, ya que las células que van a estar principalmente afectadas son las células del sistema nervioso central, generando que el paciente presente los síntomas clásicos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob porque hay pérdidas de las funciones y una demencia progresiva rápida. Pero el prión no se activa tan rápido. Hay artículos científicos que mencionan que el prión puede estar inactivo hasta 20 años, pero una vez que se presente los síntomas, la enfermedad priónica va a avanzar rápido. Nuestra paciente en estadios iniciales presentó abulia, adinamia, insomnio y sentimiento de discapacidad. Si empezamos a asociar lo que ya mencionamos y asociamos la analogía de que las proteínas son básicamente como esos trabajadores que van a generar que una fábrica empiece a funcionar, sabemos que pues básicamente a mayor cantidad de proteínas mal plegadas y menor cantidad de proteínas bien plegadas, esto se va a traducir en una falta de energía, porque no hay trabajadores que estén funcionando esa fábrica o hay una menor cantidad. En estadios iniciales, como es la de esta paciente en específico, lo primero que presentó fueron sentimientos de discapacidad, porque la paciente empezaba a perder ciertas funciones que a lo mejor no se traducía como una demencia grave, pero empezaba a perder estas funciones porque se empezaban a generar estos priones y estas placas priónicos obstruyendo las conexiones neuronales y esas pérdidas también se van a presentar como pérdidas de memoria, pérdidas pequeñas que a la larga pues se va a generar la progresión a la demencia. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se me hace una enfermedad, una patología de difícil abordaje médico, ya que esta patología básicamente la rodean tres aspectos fundamentales que son complicados para el médico. Uno de estos es que es progresiva, no hay un tratamiento y lo peor del caso es que siempre se va a desencadenar en la fatalidad. Esta patología también puede desencadenar recursos, un gasto de recursos en los familiares y en tanto a gobierno, en las instituciones de salud para el manejo del paciente, ya que solamente se van a abordar desde una manera sintomática al paciente y no se va a poder generar una cura en él. Pero los gastos que se van a generar al momento de ir perdiendo las funciones vitales, ir perdiendo funciones indispensables, van a ser pues fatales para los servicios de salud, para el familiar y pues sin ni hablar del paciente.